Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más nos reunimos en el presente curso de Historia Universal para desarrollar nuestra sexta sesión de aprendizaje. En este caso, el día de hoy vamos a desarrollar todo lo referente a la civilización hebrea. La clase anterior habíamos desarrollado acerca de la civilización egipcia y mencionábamos que los egipcios eran de alguna manera politeístas, zoólatras, quienes de alguna manera también desarrollaron investigaciones en el campo de la ciencia y el arte. Paralelo al desarrollo de la civilización egipcia, en este caso en otro continente, en el continente asiático, se desarrolló una civilización el cual nos dejó como legado su religión. A esta civilización lo vamos a denominar civilización hebrea propiamente dicho. Bien, y para ello nos hemos trazado el siguiente objetivo. Como logro de sesión, al término de la presente sesión de aprendizaje, el alumno analiza y explica de manera coherente los acontecimientos históricos desarrollados en la civilización hebrea. Bien, para explicar todo lo referente a la civilización hebrea, primero debemos tomar en cuenta su ubicación o localización. La civilización hebrea, jóvenes estudiantes, se desarrolló en los desiertos de Arabia, ¿ya? Tradicional media luna. A este desierto, esto lo que tú ves acá es el desierto de Arabia, y está, todo este es el desierto de Arabia. A esta parte específicamente se le va a denominar cinturón de media luna. ¿Por qué? No solamente por el parecido a este astro, sino porque en ella surgió la agricultura, en este lugar se dio la revolución neolítica. Bien, por eso se dice media luna. Siguiente, en la monarquía ocuparon la franja costera a 115 kilómetros, ahí está, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. O sea, antiguamente era este punto de acá, esto es lo que tú ves acá, pero ya en la época de la monarquía expande sus territorios hasta, en este caso, el mar Mediterráneo. Por eso se menciona que su territorio se hallará entre el mar Mediterráneo, acá está, perdón, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, o sea, toda esta zona, pero en la época de la monarquía. Luego, el término hebreo, la palabra hebrea, procede de la palabra semítica o de la lengua semítica abirú o abiru, que significa gente del otro lado del río. Eso significa abiru. Ahora, la civilización hebrea se desarrolló desde el año 2000 antes de nuestra era hasta el año 70 de nuestra era, es decir, 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Bien, como tú te podrás dar cuenta, joven estudiante, la civilización hebrea se desarrolló en medio de un desierto y en este caso estuvo irrigado su territorio por un río llamado Jordán, ¿ya? Jordán. Bien, como segunda característica o segundo punto debemos mencionar acerca de los periodos históricos. En este caso, la civilización hebrea tuvo los siguientes periodos históricos o periodos de desarrollo. El primer periodo de desarrollo se va a denominar el periodo de los patriarcas, también llamado de peregrinación en el desierto, es decir, de la época en el cual los hebreos vivieron en el desierto de manera, en este caso, nómade, porque se trasladaron de un lugar a otro en busca de la famosa tierra prometida. Durante la etapa de los patriarcas gobiernan los ancianos, ¿ya? La sabiduría estaba dada por la experiencia, es decir, ¿por qué los ancianos? Porque se creía que estos personajes eran quienes tenían mayor experiencia, y si tenían mayor experiencia, por lo tanto, podían gobernar eficientemente su pueblo. Entre los representantes más importantes, es decir, entre los patriarcas más destacados durante este periodo tenemos a Abraham. Abraham
inicia la peregrinación y la búsqueda de la tierra prometida. Abraham, jóvenes estudiantes, fue un personaje que procede de la ciudad mesopotámica de Ur. Ahora, a Abraham se le presentó, en un sueño a Abraham se le presenta a Jehová, quien le menciona que debe de alguna manera implantar las leyes del monoteísmo, en este caso en el territorio del Medio Oriente, y específicamente buscar la tierra prometida para su pueblo nuevo. Ahora, por esa razón decimos, inicia la peregrinación, es decir, inicia en este caso el viaje por el desierto en búsqueda de la tierra prometida. Los hijos que tuvo, en este caso Abraham, con su esposa Sara y su esclava Agar, estamos hablando de, en este caso, Isaac, porque Isaac fue el hijo de Abraham y Sara, y en este caso el otro niño, el hijo mayor de Abraham, el cual tuvo con su esclava Agar, fueron el origen de muchos conflictos en el Oriente Medio, es decir, la dinastía de Isaac con la dinastía del hijo de Agar llegaron de alguna manera a luchar en Medio Oriente por el control del pueblo hebreo, ¿ya? Ello durante el gobierno de Abraham. Otro patriarca importante fue Moisés, a quien vemos en la imagen, bien, quien liberó a su pueblo de la opresión egipcia a través del éxodo. Es decir, se denomina éxodo a la etapa de liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Segunda característica de Moisés. Moisés, de acuerdo a la Biblia, recibió la tabla con los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. ¿Ya? Recuerdan ustedes que antes de ello, si bien es cierto, se creía en Jehová o en el Altísimo, pero no se tenía reglas claras al respecto, y será a partir de los 10 mandamientos en el cual se pondrá mayor orden dentro de las normas o dentro del comportamiento de la población hebrea. Como tercera característica tenemos que su pueblo fue castigado durante 40 años por idolatría. Cuenta también la Biblia que cuando Moisés bajó del monte Sinaí para de alguna manera presentar los mandamientos de Yahvé a su pueblo, este pueblo se hallaba rindiendo culto en este caso a otras imágenes. Entonces, por lo tanto, como castigo, el pueblo de Moisés vagó por todo el desierto de Arabia durante 40 años en búsqueda de la tierra prometida. Cuando Moisés llegó a ser anciano, jóvenes estudiantes, Moisés delega en este caso su poder, su mando, su gobierno a Josué. Josué será quien llegue verdaderamente a la tierra prometida. ¿Y dónde se encontró la tierra prometida? En lo que ahora es Palestina, es decir, en lo que ahora es Israel, forma parte del territorio de Israel. El segundo periodo de desarrollo histórico estuvo relacionado con los jueces. Antes de mencionar ello, debo decir, jóvenes estudiantes, que este periodo se va a caracterizar porque los hebreos dejarán de ser nómades para convertirse en sedentarios, es decir, ya se ubicarán en una tierra específica, específicamente en Palestina. Bien, entonces decimos al periodo de los jueces que también se le va a denominar alzamiento de las naciones o edificación de las naciones. Siguiente característica: los hebreos se constituyen como nación por primera vez. Claro, ¿por qué? Porque antiguamente cada pueblo hebreo era algo así como un pueblo independiente, era autónomo, no tenía un gobierno central. En cambio, durante el periodo de los jueces, todos estos pueblos se unificarán y desarrollarán por primera vez un gobierno central. El nombre del gobernador, quien controlará todo este pueblo, a todo este pueblo o a toda esta civilización,
recibirá el nombre de juez. ¿Ya? El nombre de juez se les da a los gobernantes, entre los que destacan Jefte, Gedeón, Sansón y Samuel. Posteriormente, la tercera etapa será denominada etapa de los reyes, también llamado periodo de apogeo, es decir, periodo de máximo desarrollo cultural, ya cultural y territorial en la civilización hebrea. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cómo es que de los jueces pasan a la etapa de los reyes? Es que si bien es cierto, se van a mantener en Palestina, es decir, en este lugar, jóvenes estudiantes, aquí se van a mantener en este lugar, ya cuando se produce el periodo de los reyes, va a expandirse, como se les mencionó hace unos instantes, se va a expandir su territorio hacia las costas orientales del mar Mediterráneo. Por lo tanto, los reyes gobernarán más extensiones o más territorios que los propios jueces. Entonces, de ahí el término de reyes. Entre los reyes más destacados de la civilización hebrea destacan Saúl, quien durante su gobierno dio estabilidad política y social a la civilización hebrea, es decir, se vivió una paz política y social durante su gobierno. El rey David estableció Jerusalén como capital, porque antiguamente no tenían de alguna manera una capital fija, ¿ya? Entonces David establece Jerusalén como capital. Posteriormente venció a los filisteos y escribió el libro de Salmos. Esto de la guerra de los filisteos o contra los filisteos está relacionado en la Biblia con la guerra entre David y Goliat. Ya para Goliat históricamente está representado por los filisteos. ¿Y por qué a los filisteos se le representa como un hombre gigante? Es que los filisteos tenían esa característica de ser militares gigantes, o ser militares altos, perdón, no gigantes, sino altos en comparación a los hebreos. Ya, entonces no es que era súper gigante, sino que eran más altos en comparación a los hebreos. Entonces